Muy buenos días a quienes se están conectando para ver esta nueva actividad de Se dice Libertad. Esta actividad está vinculada con el Índice de Libertad Educativa que tuvimos el placer desde Se dice de presentarlo aquí en Venezuela. Por primera vez es una primera edición de este índice que está a cargo del profesor Martín Krause con un equipo espectacular de abogados, economistas interdisciplinarios, ¿no? En esa oportunidad también tuvimos al profesor Antonio Canova, miembro del Comité Académico de Se dice Libertad, doctor en Derecho, profesor universitario y que se encargó de algunos países de la región, porque el índice de libertad económica, de libertad educativa evalúa desde el lado de la oferta, la enseñanza y desde el lado de la demanda, el aprendizaje, evalúa la libertad educativa de 20 países de la región. Entonces, este equipo multidisciplinario se ocupó de varios países. Antonio en su oportunidad, por ser venezolano, se ocupó de Venezuela, pero también de Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Tenemos además en la tarde de hoy, en la tarde de mañana, dependiendo de cuando ustedes se conecten y vean este programa, esta charla, a Tatiana Macías, invitada para Se dice Libertad de Ecuador, es doctora en economía, también tiene un magíster en economía de Escuela Austríaca de Economía, que eso no lo tiene todo el mundo. Se pueden ser magíster en economía, pero de Escuela Austríaca de Economía son palabras mayores. Ustedes saben cuál es la tendencia de Se dice Libertad en cuanto a los intelectuales austríacos, en cuanto a los intelectuales de liberalismo. Es también profesora universitaria y ella se encargó, por supuesto, de Ecuador y también de otros países como Panamá y Colombia. Entonces, la idea es profundizar a partir de la presentación que hicimos hace algunas semanas con el equipo con el que trabajó Martín Krause, pero además con cada uno de los países con el que estos investigadores analizaron, ¿no? Y ver la idiosincrasia de cada país, porque por supuesto América Latina tiene unas características en común, eso se comentó en alguna medida en la primera presentación o en la presentación, pero también nos interesa conocer la idiosincrasia de cada país, no todos somos iguales, evidentemente. Entonces, la charla de hoy, primeramente, o sea, nuestra invitada de lujo es Tatiana y Antonio va a hacer una breve referencia también luego, en primer lugar, antes, al índice de libertad educativa. Entonces, Antonio primero y luego Tatiana. Bienvenidos. Bueno, nada, yo encantado de estar acá y de estar contigo, Andrea, y también con Tatiana, para hablar de esto de la libertad educativa. Eh, Simplemente recordar, analizamos el equipo de investigación coordinado por el profesor Martín Krause, analizamos el sistema educativo de primaria, bachillerato, de niños y jóvenes de 20 países latinoamericanos. Eh, y lo vimos desde el punto de vista de las libertades que tienen las familias, el niño, las libertades para aprender y también las libertades que tienen las personas, y en especial los emprendedores, para poder, bueno, fundar instituciones educativas que sean, bueno, reconocidas y que representen una oferta a las personas. Entonces, libertad de aprender y libertad de enseñar. Tatiana se metió de lleno con varios países y en especial con Ecuador. Ella tiene una presentación que yo quiero que nos comparta y que nos diga qué concluiste en definitiva de la investigación, Tatiana. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Antonio y muchísimas gracias a CEDICE por la invitación. Conozco desde hace algunos años a CEDICE y todo lo que hacen es de aplaudir. Conozco a Rocío y sé que es una labor muy compleja en un espacio muy complejo. Entonces, para ellos, mis felicitaciones siempre y también el mejor de los deseos para que las cosas sigan avanzando en pro de una mayor libertad para Venezuela. Muchísimas gracias nuevamente, Antonio, por la invitación y muchísimas gracias por permitirme hablar de mi país, hablar de Ecuador. Ustedes saben que el Ecuador, bueno, históricamente fue fundado en 1830, una nación realmente, digamos, joven, relativamente joven,
Una nación que tiene una historia muy parecida a la de Venezuela y que empezamos con procesos independentistas, Gran Colombia, nos movimos en pro de formarnos como república y hemos tenido desde ese momento que nos fundamos hasta el retorno a la democracia, que fue en los 80s, 79 específicamente, a buscar diversas metodologías. Algo que ha sucedido con la educación es que la educación ha estado muy vinculada o directamente vinculada a la ideología política del partido que ocupe la presidencia de turno. Lo cual a mí como investigadora, como estudiante, como profesora, como coordinadora, me es preocupante, porque lamentablemente la educación se ha visto como una actividad que va como parte de la agenda política del gobierno, pero no de la agenda del país. Y esto es algo que nosotros debemos, primero que nada, ese es el primer punto que creo que debemos repensar. Si somos nosotros como país quienes debemos exigir una educación adecuada, y esto lo dejo en términos más abiertos, una educación que a cada grupo le considere mejor, que cada grupo diga, bueno, esto es lo que quiero hacer, que cada padre de familia, que cada profesor, que cada director, cada estudiante, cuando ya están un poco más adultos, puedan decidir por dónde ir. Un segundo tema que creo que es muy importante considerar, no solamente en el Ecuador, que ha tenido una herencia de socialismo del siglo XXI, al igual que Venezuela y algunos países de América Latina, es que cuando nosotros hablamos de la educación, debemos promover que haya libertad en la educación. Libertad de pensamiento, libertad de cátedra, libertad y diversidad de textos educativos. Porque cuando nosotros, y atando al punto 1, cuando nosotros vinculamos la educación al tema político, lamentablemente todo esto se ve coartado. Y una de las conclusiones, adelantándome un poquito, a la que yo llegué fue que el Ecuador, al igual que algunos países de nuestra región, lamentablemente ha mantenido ciudadanos con un nivel de educación, ojo, que es diferente a escolarización, un nivel de escolarización muy básico, que hace que estos ciudadanos no consideren que son ciudadanos libres de cuestionar el status quo, que no consideran que son ciudadanos que están en la capacidad y tienen la obligación de pedir diversidad, de pedir libertad. Entonces, cuando tienen este tema y que está controlado bajo lo que mencionó Antonio, la libertad de emprender en términos educativos desde el punto de vista de la oferta o la demanda, ahí hace que las sociedades, tanto presentes como futuras, simplemente agachen la cabeza, y me remito a la lectura de Camino a la Servidumbre, agachen la cabeza y acepten lo que les es dado como gratuito. Cuando más bien debemos reentender cómo es la educación gratuita. Es el punto 3. La educación gratuita es la educación pública, pero recordemos que el hecho de que sea gratuito para los usuarios no significa que no genera un costo económico, sino que más bien es una, en teoría, retribución del pago de nuestros impuestos. Y todas las personas que pagamos nuestros impuestos en la sociedad deberíamos tener acceso a una educación de calidad, una educación que nosotros consideremos que es adecuada para nuestros niños y que también nos sintamos orgullosos de lo que estamos recibiendo, con diversidad, libertad de pensamiento, de cátedra y de elección de textos educativos. Con esto quería arrancar como una breve introducción relacionando Ecuador con algunos países de nuestra región, lamentablemente, y también con Venezuela, que lamentablemente tienen algunos aspectos que mejorar y una deuda pendiente con la educación. Te puedo compartir, Antonio, la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Vale, vale. Y pues bueno, mencionar, primero que nada, que nosotros hemos estudiado estos 20 países. Ya Antonio les hizo una presentación previa, pero que quede súper claro que estos son los 20 países que tenemos para revisar. Nos lo hemos dividido entre nuestro equipo de investigadores, que son de diversos países de América Latina, y estamos bajo la tutela del director de nuestro proyecto, que es Martín Krause, reconocido investigador, profesor argentino, que tiene una larga trayectoria en el análisis de la educación y diversos temas desde el punto de vista de la libertad.
¿Cuáles son los objetivos de nuestra investigación? Muy brevemente, poner sobre la mesa cómo es nuestra educación en la región. Tenemos aquí dos objetivos principales, pero al final del día es hacer un mea culpa y hacer un diagnóstico claro con medidas similares para todos los países y desde ahí que se pueda tener una herramienta para que el público pueda continuar con diversas investigaciones. Nosotros, como supo mencionar Antonio, nos vamos por el tema de oferta y demanda. En este público tal vez es un poco más sencillo, porque algo que en las presentaciones que he tenido en nuestra región, algo que me he dado cuenta es que cuesta mucho pensar a la educación como un servicio. Cuesta mucho salir de esa idea de que la educación es algo tan sublime que debe controlarlo alguien más. Y que nosotros, como seres humanos, libres, responsables, no estamos en la capacidad de tomar las decisiones por nuestros hijos o por nosotros mismos, cuando más bien es todo lo contrario. Si estamos haciendo que nosotros tomemos las decisiones, pues nosotros somos los responsables de los efectos. Porque debemos recordar, cuando nosotros tomamos las decisiones en términos privados, por ejemplo, si yo compro, me invento, una carne que está muy dura, quien se come la carne muy dura soy yo. Y yo tengo el efecto de mi mala decisión. Pero ¿qué pasa cuando tú le endosas esta decisión a una tercera persona que primero tiene una agenda diferente y segundo no conoce a ciencia cierta qué es lo que tú quieres? Ahí se friega todo el país, ahí se complica toda la comunidad. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y ya James Buchanan nos decía en Politics Without Romance que nosotros no debemos romantizar a la política y pensar que cuando un político ocupa un cargo público se convierte en un ángel. Pues todo lo contrario, sigue siendo la misma persona, pero ahora tiene poder. Entonces, esa agenda personal, esos intereses personales que todos los seres humanos vamos a buscar, a menos de que tengamos ya una escala diferente de conseguir nuestras necesidades y satisfacerlas, nosotros tenemos que ver cómo estas personas van a tener un interés personal sobre la comunidad. No generalizo, pero si algún político en algún momento antepone el interés de la sociedad al suyo propio, debo aplaudirle por hacerlo, pero no es la norma generalmente. Y bueno, tener súper claro que debemos nosotros pedir, exigir libertad para aprender y libertad para enseñar. Nosotros todos los días aprendemos, solo que de manera formal, cuando nos escolarizamos, debemos tener la capacidad como familia, como círculo, como núcleo, de encontrar la mejor manera para educar a nuestro grupo. Y para enseñar, las personas que están en el otro lado, que puedan poner una escuela, que puedan establecer qué es lo que se enseña en esa escuela, que no tengan dificultades para poderlo hacer. Y entrando ya en materia de Ecuador, yo quiero arrancar diciéndoles que la libertad en la educación es posible. Nosotros en el Ecuador, y yo personalmente debo indicar que tengo el privilegio, sin que sea cuña publicitaria, de trabajar en una universidad en donde nosotros nos fundamos bajo los principios de libertad. Nosotros buscamos, perseguimos los principios de verdad, bondad, belleza, pero sobre todo libertad. Y buscamos que los estudiantes exploren diversas teorías, ideas, conceptos, y que sean ellos quienes decidan por dónde irse. Y lo hacemos debajo de las artes liberales, debajo del abanico de las artes liberales. Nosotros nos fundamos en 1988, siendo la primera universidad privada del Ecuador. Y nos fundamos ilegales. Empezamos ilegales, porque no teníamos la autorización del gobierno para poder arrancar. Pero se notó y se sigue notando en la actualidad que cuando las ideas pesan, cuando el compromiso es más grande y la gente no quiere más de lo mismo, puedes tener estas alternativas que surgen a pesar de lo que está establecido como normal. En esa época, 126 padres irresponsables, como les decimos nosotros, confiaron en la universidad y hoy en día, después de 36 años, somos la universidad número 1 del Ecuador en términos privados. Entonces, la libertad de educación es una buena apuesta, porque la libertad es una causa que las personas deberíamos defender todos los días de nuestra vida.
Y pues les muestro cómo está el Ecuador. Les muestro cómo el Ecuador ha hecho la tarea o no en ciertos aspectos. Primero que nada, en la parte de la izquierda, nosotros podemos ver, perdón, el tema de libertad para aprender. Vemos criterio de asignación de subsidios, libertad para elegir y transparencia. Ya me voy a tener un poquito más en detalle de cada uno de estos aspectos. Y en la parte derecha de mi pantalla pueden ver ustedes la libertad para enseñar, que significa la libertad para abrir una escuela, la libertad en la docencia y la libertad en métodos y contenidos. Les muestro primero, tenemos libertad para aprender de Ecuador versus la región. Y aquí quiero empezar por el criterio de asignación de subsidios. Como ustedes podrán ver, tienen un gráfico que se los voy a explicar para que lo vayamos siguiendo. Cada una de estas subvariables va a tener un comportamiento que al final aporta para que tenga una calificación de cada uno de los 6 criterios que mencioné al principio. Si ustedes ven, el círculo que está vacío es el promedio de la región y el círculo que está lleno es la calificación de Ecuador. Si está hacia la izquierda, es que Ecuador está peor o le va menos bien que al promedio, es decir, está en gris. Pero si está en negro y se va hacia la derecha, es que le va mejor que a la región. No significa que esté mejor en términos generales, solo significa que está mejor o peor comparado con la región. Arrancamos con subsidio al alumno y ayuda a la familia. Nosotros aquí podemos ver si es que, y aquí el Ecuador tiene 0,0, si es que el Ecuador le va mejor o peor que el promedio. Le va peor porque nosotros no tenemos ningún subsidio directamente al estudiante, directamente al consumidor del servicio, sino que todo esto se hace a través de las escuelas públicas. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno, a través del Ministerio de Educación y diversas instituciones encargadas, entrega el subsidio educativo a las escuelas, con lo que las personas asisten a la escuela y por el número de estudiantes se entrega un fondo para financiamiento. Nosotros, en el análisis que hemos estado realizando, consideramos que es relevante que esto se piense desde otro punto de vista, que se piense más bien en darle al estudiante este subsidio para que con ese fondo tenga capacidad de decisión y se vaya a la institución educativa que considera mejor. Esto aquí ya se planteó alguna vez, lo hizo Milton Friedman, y es a través de los vouchers educativos. Este proyecto no busca proponer que en las escuelas se implementen vouchers educativos, sino que analicemos que esto es una propuesta que está también sobre la mesa y que ya se hace en algunos países y funciona diferente. ¿Por qué creemos que esto sería una buena alternativa? Porque cuando tú le entregas el subsidio a la persona, tienes como proveedor que satisfacer las necesidades de esa persona. Pero cuando le entregas al colegio, tienes que satisfacer las necesidades, digamos, más bien del ministerio, de las secretarías que entregan ese subsidio. ¿Quiénes tienen que satisfacer esas necesidades? Quienes otorgan el servicio educativo. Por un lado, digamos que satisfacen a los padres, pero por otro lado, al Ministerio de Educación. No quiero yo mencionar, pero ustedes ya se deben estar imaginando cuándo podría ser un resultado más adecuado para los niños. Y con respecto a ayuda familiar, lo que preguntaba esta variable es si nosotros, como ecuatorianos, recibimos una ayuda específica para que se pueda hacer compras de útiles escolares o que se pueda hacer pagos de expreso, clases extracurriculares, etc. En el Ecuador existe un décimo tercer sueldo, que fue pensado con términos políticos y que se paga más bien a toda la población. No cabe aquí porque no se está pensando en la forma que se plantea. Esto fue más bien una campaña política y luego, como ustedes saben, muchos subsidios llegan en términos políticos y luego ya se quedan para siempre. Entonces, esto de aquí lo reciben todos los ciudadanos. Tengas o no tengas hijos, vayas o no vayas a las escuelas. Entonces, más que pensado para que la gente pueda hacer todas estas compras, es muchísimo más al enfoque político. Debo presentar un ejemplo
para poder ilustrar mejor esto, y es el caso de Panamá. Panamá entrega un bono cada trimestre a las familias, y estas familias pueden con esto hacer gastos de libros, de materiales, expreso escolar, la colación, etc. También empezó como una política, también empezó como un tema de campaña. Se mantiene a día de hoy y creo, y esta es mi opinión muy personal, que será muy difícil quitarlo, por no decir imposible. Porque bueno, es una ayuda que se entrega únicamente a las familias que tienen hijos que están cursando una escuela. Luego tenemos la segunda variable, que es la libertad para elegir. Y en libertad para elegir hemos puesto estas subvariables. La primera es si las personas podemos escoger, y ahí tienen ustedes dos, si podemos escoger entre estatal y privado, si es que podemos escoger entre ir a una escuela privada o una estatal, nos va bien en comparación a la región porque sí podemos hacer esa elección, aunque, entre paréntesis, debo resaltar que al momento que yo voy a una escuela privada, estoy pagando doble, porque debería tener el espacio en una escuela pública porque pago mis impuestos. Entonces, si yo escojo ir a una escuela privada porque el servicio estatal no llena mis expectativas, pues lo puedo hacer, considerando lo que acabo de mencionar. Y la segunda es si podemos elegir entre escuelas estatales. Y aquí viene un sí y no. Realmente nosotros aquí hemos puesto todo lo que en teoría se realiza. Pero en Ecuador, algo que sucede es que se hace por zonificación. Es decir, si yo vivo en el sector X, Y, Z, debo educarme en esa área. Entonces, ustedes saben que cuando se hacen este tipo de leyes, también la gente busca la manera de irse por lo que le conviene más. Ya nos decía Enrique Gersi que hay un problema con la corrupción y es el alto costo de la legalidad. Cuando es difícil irse por lo legal, encuentras la manera de irte por lo que no es correcto. Y lo que se hace muchísimas veces es que en el Ecuador se pide prestada una planilla de servicios básicos y con eso puedes inscribir a tu hijo en una escuela que es de mejor calidad a tu criterio. Otra cosa importante y que considerando la situación actual del Ecuador, con altísima inseguridad y una crisis relacionada a este tema, tienes problemas porque hay ciertos sectores que están controlados totalmente por las mafias, por el tema del narcotráfico, y si tú tienes la situación de tener que vivir en un espacio donde está todo este problema viviéndose muy fuerte, lamentablemente no puedes tomar la decisión de decir, bueno, aunque me cueste más tiempo en traslado, aunque me signifique un gasto adicional para llevar a mi hijo, llevártelo a otro lugar y tratar de quitarlo de ese problema. Eso es una cuestión complicada en la actualidad del Ecuador. Y por último, cierro mencionando el tema de homeschooling o educación en casa. Y ese tema es bien particular porque en el Ecuador se ha dado un movimiento a partir de la pandemia del año 2020, en donde se ha impulsado muchísimo el tema de la educación en casa. De hecho, y eso debo aplaudir de mi país, de hecho hay algunos recursos tecnológicos colgados en páginas y un Power BI del Ministerio de Educación, en donde se presenta y se pone a disposición del público algunas herramientas didácticas de contenidos y de aprendizaje muy diversos y de última tecnología de forma gratuita. Eso de ahí, bueno, es una herramienta maravillosa, solo que tenemos también una contraparte que es el problema del acceso al Internet. Que bueno, puedes tener esto súper bueno, maravilloso, y lamentablemente no hay un match con la falta de acceso al Internet en nuestro país. Habla también aquí cómo la gente se ha organizado. De hecho, si nosotros revisamos, hay todo un esquema muy bien organizado por padres de familia. Esto surgió espontáneamente, en donde buscan que el homeschooling sea una buena alternativa para quienes no desean optar por el sistema de escolarización formal en el Ecuador. Lo que hacen muchas veces los padres de familia, y está totalmente legal, muy oficial, es que hacen el servicio de homeschooling y sus hijos están inscritos en un colegio en Estados Unidos o en otros países. Les van dando el pase del año y al final su título se convalida como un título en el extranjero, que hacemos maestrías, doctorados y demás. El proceso es relativamente sencillo.
y ayuda a que las personas tengan esta buena alternativa. Es importante tomar en cuenta que en teoría, según la ley, se dice que hay que pedir un permiso especial para poderlo hacer y por eso tenemos que nos va peor que el promedio, pero realmente no sucede. Y otra cosa importante es que en teoría te dan un tutor, la guía de un tutor, en teoría te dan recursos y en teoría debes entregar un reporte cada cierto tiempo. Y como aquí ponemos lo que es oficial, pues ahí nos va menos que el promedio, pero realmente creo que funcionan con bastante libertad, porque si el sistema formal de escolarización no se da abasto, peor va a darse abasto para poder controlar también a todas estas personas que hacen homeschooling como medida alternativa. Algo que sucede, por ejemplo, conversaba con un par de padres de familia de esta modalidad y decían, yo no sé cómo hacen los seguimientos, porque una de las personas decía, yo tengo a mi hijo 4 años ya en el sistema de homeschooling, pero yo no recibo fondos, no hago reporte, no he pedido permiso ni nada. ¿Cómo hace el gobierno con los niños que deben estar estudiando si no lleva un tracking de los niños nacidos y que al 5.º año de nacido tiene que ir a la escuela? Entonces, creo que son cuestiones que se descuidan, pero afortunadamente gracias a ese descuido, los padres pueden decidir con libertad. Y cerrando el tema de transparencia, me voy a ir muy rápido, es solamente si el Ecuador ha participado en evaluaciones internacionales, y pues el Ecuador sí, ha participado en PISA-D, que es PISA para el desarrollo. Los resultados han sido compartidos, están públicos, lamentablemente no nos ha ido muy bien, tenemos también una deuda pendiente de cómo se manejan este tipo de cosas. Y con respecto a la segunda parte, vamos a libertad para enseñar. Y aquí viene la libertad para abrir una escuela. ¿Cuánto nos demoramos nosotros para poder, si yo mañana decido abrir una escuela? Y aquí viene una particularidad que me gustaría puntualizar, y es que el Ecuador ha establecido desde el gobierno anterior que los trámites deben tener un plazo máximo. Entonces, si nosotros googleamos, ponemos en la página web cuántos días se demora, te ponen tiempo máximo 180 días. Sin embargo, 180 días contados desde el día 0. ¿Cuál es el día 0? El día en el que tú ya presentas tu carpeta con todos los requisitos cubiertos. Pero llegar al día 0 tarda y cuesta. Entonces, ahí viene un tema que hay que tomarlo también en consideración. Si llegar al día 0 me tarda 2 años, pues realmente no son 180 días. Es muy difícil cuantificar desde la antelación al día 0, pero sí hay que tomar en cuenta esto. Esos 180 días que dice, a mí me parecía fantástico en comparación a la región, pero luego comenzamos a analizar un poco más a detalle en nuestras discusiones del índice y ahí nos dimos cuenta que, claro, 180 días contando que ya tienes todo ingresado de forma adecuada. Y lo mismo va el empate de habilitación rápida. Luego también es importante puntualizar los dos temas que están en la parte de abajo, que primero tenemos el control de precios. Y aquí viene una situación particular que va empatada con la siguiente, que es en escuelas con fines de lucro. Nosotros en el Ecuador no podemos tener escuelas con fines de lucro. Es algo que a mí me pareció normal, natural. Yo pensé que así era la realidad, pero luego comencé a leer que en América Latina tenemos algunos países que sí tienen escuelas con fines de lucro. O sea, los fines de lucro y que se vea la escuela como una empresa, como una corporación, no es algo totalmente descabellado. Yo pensaba que no existía en ningún sitio. Había considerado que, bueno, eso era lo que estaba dado. Pero yo personalmente tuve que investigar el caso de Panamá y ahí es uno de los ejemplos en donde sí tenemos escuelas con fines de lucro. Funcionan como corporaciones, como organizaciones, en donde pueden tener un lucro, lo cual cambia totalmente el propósito y los incentivos de manejo de esa institución. Y cerrar diciendo que nosotros, bueno, en el Ecuador nos va peor que el promedio en control de precios, porque nosotros, tanto para las escuelas públicas, que es evidente, como para las escuelas privadas, tenemos una aprobación para el incremento que se puede hacer anual de las pensiones, es decir, de lo que se cobra mensual. Yo, colegio, no puedo decir mañana incremento este porcentaje porque considero que, no sé, tengo una deseconomía de escala y tuve que construir otro edificio, me estoy inventando. O porque me he dado cuenta que el mercado está en la capacidad y quiere pagar algo más. Sí, eso puede suceder, aunque suene un poco descabellado. No puedo yo hacerlo. El gobierno me tiene que a mí autorizar
un porcentaje, un rango de cuánto es lo máximo que yo puedo incrementar de un año al siguiente, inclusive si yo soy una institución privada. Continuamos, ya cerrando, con la libertad en la docencia. Y aquí vienen algunos temitas. Nosotros tenemos aquí la participación de los sindicatos. Pero aquí hay como una cuestión doble. Nosotros en el Ecuador tenemos que el docente no tiene la obligación de inscribirse en un sindicato, pero si se inscribe, sí tiene que hacer un aporte obligatorio, porque ha aceptado las condiciones en las cuales esto se maneja. Otra cosa relevante es que, y nuevamente, en teoría, para ser docente, debes tener una titulación de una licenciatura para docencia. Y con ello debes, haber estudiado unos 4 años para poder ser docente certificado. Sucede en la teoría, no sucede en la práctica. Hay muchos jóvenes, muchos profesionales que, por ejemplo, están me invento, contabilidad. Lo ejercen todos los días y pueden ocupar el cargo docente, especialmente para escuelas y colegios. En cuanto a costos de despidos, el costo es sumamente alto, pero no porque seas docente, sino porque así es como se maneja en términos de contratos laborales de relación de dependencia. Entonces, esto sí, va casi a la par de la región, pero sí es importante considerar que es difícil en el Ecuador despedir a los empleados. Es difícil contratar, pero también es difícil despedir. Hay un montón de regulaciones que, y tal vez esto suene mal como lo voy a decir, pero defienden mucho al empleado pensando que el empleador netamente quiere aprovecharse del empleado. Y bueno, finalmente el tema de lo que había mencionado previamente, del título docente flexible, no, tienes que tener un título oficial de docencia. Y cerrando, tenemos el tema de libertad de métodos y contenidos, y aquí hay algunos aspectos. Primero, libertad de idioma. Nosotros en el Ecuador sí podemos enseñar en cualquier idioma. Y esto se entiende idioma español, castellano, se entiende también idioma inglés para algunos colegios que quieren enseñar de esa manera. Tenemos colegio alemán que enseñan alemán, tenemos colegio francés y también tenemos colegios en idiomas ancestrales. Algo que nos dimos cuenta es que esto fue hecho en cuestiones políticas cuando estábamos más en la tendencia del socialismo del siglo XXI, y esto era para apoyar las lenguas ancestrales. Entonces era, si apoyas las lenguas ancestrales, también tienes que apoyar a los idiomas extranjeros. Y lo que nos hemos dado cuenta es que los padres de familia quieren que sus hijos mantengan la lengua ancestral, pero quieren principalmente que sus hijos aprendan inglés. Entonces, esto es algo que, fue un arma de doble filo para cuando lanzaron esta propuesta política. Censura, afortunadamente, no tenemos noticias relacionadas a la censura en términos educativos, pero lamentablemente esto es un aspecto que el hecho de que no esté en el indicador no significa que no suceda. Con respecto a leyes de contenidos, nosotros sí tenemos ahí un inconveniente porque sí tenemos leyes de contenidos, nos dicen cómo hay que enseñar, qué hay que enseñar, cuándo hay que enseñarlo. Hay un tronco común que nos dice cuántas materias la escuela tiene la libertad de cambiar, proponer distinto. El 70% de nuestro tronco común ya está dado. Entonces, solo la escuela puede jugar, digámoslo así, con ese 30%, generando clases que le den un factor diferenciador y un valor agregado que los padres consideren valioso. Nosotros tenemos leyes sobre absolutamente todo lo relacionado a qué se hace en la educación. Y por último, mencionar que nosotros tenemos al examen de admisión como uno de los principales requisitos. Aunque, lamentable o afortunadamente, depende de cómo se vea, nosotros no podemos negar la admisión a ningún estudiante. Nosotros tenemos esta norma en la cual las escuelas tienen que hacer prevalecer los derechos de los estudiantes y que no haya discriminación para que puedan acceder a una escuela u otra. Y pues con todo esto debo decirles que, este es nuestro ranking general y el Ecuador se ubica en esta posición. El Ecuador está en puesto número 16, el 1 es el óptimo, Chile es el que lidera y nosotros estamos bastante abajo en la lista. Y pues con todo lo que expliqué, creo que hace total sentido
por qué estamos en esta ubicación de libertad educativa. Ojo, no estoy mencionando que porque fácil me pueden achacar, pero la educación está mejor, etc. No estoy diciendo si la educación está mejor o peor. Lo que estoy diciendo es que no hay libertad educativa en comparación al óptimo. Que el nivel es súper bajo en comparación al óptimo, considerando la libertad educativa propuesta y las variables incluidas en nuestro estudio. Eso es lo que les puedo mencionar el día de hoy. Bueno, fíjate una cosa, Tatiana, y ahorita ya yo sé que Andrea te va a hacer también algunas preguntas. Yo aprovecho justamente esto que tú eres economista. Te referiste a algo que vale la pena resaltar. No se permite en Ecuador que haya escuelas privadas con fines de lucro, con lo que o son escuelas públicas que obviamente no tienen lucro, sino, eh, bueno, tienen por fin es lograr la, 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 los objetivos que se impongan en las leyes de educación y entonces está los privados vendrían a ser más bien como una especie de colaboradores en este objetivo, en este bien público, en este objetivo general que es la educación, porque no tienen lucro. Es así. Ya, realmente nosotros en Ecuador tenemos tres tipos de escuelas. Las escuelas públicas, que son las escuelas fiscales, se conocen con el término fiscales, que son netamente organizadas por el Estado. El otro extremo son las escuelas privadas sin fines de lucro. ¿Qué es lo que buscan aquí? Que busquen que consigan los objetivos de la nación en términos educativos, pero que todo lo que se obtiene como utilidad, como ganancia, se reinvierte. Entonces, quienes son parte de la administración de las escuelas reciben un sueldo, pero no hay cómo repartir utilidades, por ejemplo. Entonces, ahí cambia la figura. Y el punto que está en medio de los dos son las escuelas fiscomisionales, que son escuelas que tienen un poquito mezclado la figura. Son escuelas que, bueno, tienen opciones que hayan sido propuestas por el gobierno y la administra, tiene como una especie de, como digamos, concesión desde el punto de vista privado o, bueno, netamente una escuela privada que tiene financiamiento parcial del gobierno. Nosotros en las escuelas privadas no recibimos financiamiento del gobierno a menos de que sea un programa especial que les dan alguna beca, algún financiamiento para una investigación, algo así. Pero desde las escuelas privadas no se recibe fondos del gobierno, pero hay que hacer todo lo que dice el gobierno. No hay fines de lucro, pero hay que responder a los objetivos del gobierno y hacer el tronco común que propone el gobierno. El gobierno actual ha hablado de liberalizar, o sea, ha hablado de un poco más de libertad en la educación, se ha preocupado bastante de esto, pero creo que tenemos algunas agendas más prioritarias, como que no nos incendien en el país con diversas decisiones que ha tomado en los últimos tiempos. Entonces la educación, como muchos temas que sí son muy prioritarios, quedan en segundo plano. Entonces, sí, es una figura que yo, si tuviera una escuela, para mí sería muy difícil de entender, porque es como, yo estoy poniendo todo el riesgo que conlleva abrir un nuevo proyecto, pero tengo que hacer todo lo que tú me dices y aparte de eso no puedo obtener beneficios, sino que todo tengo que reinvertir. Mira, ¿qué porcentaje de alumnos van a esas escuelas privadas, a las públicas y a las subvencionadas? Bueno, no tengo el dato exacto en la actualidad, pero de lo que estaba revisando así, a vuelo de pájaro, más o menos el 40% de los estudiantes van a las escuelas privadas. Justamente que tú haces investigación de esto, sé que hay algunas escuelas privadas low cost que funcionan para poder suplir esta demanda que no se puede suplir a través del sector público. No hay un movimiento muy claro, no hay algo como muy formal para poderlo estudiar, pero sé que los estudiantes están yendo a ese tipo de escuelas para poder obtener un servicio educativo de mayor calidad y que no comprometa que sea netamente por tema público. Mira, y lo último que yo pregunto y te dejo, Andrea, háblame de ese movimiento de homeschooler ahí en Ecuador. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan lo ves tú desde el punto de vista de las propuestas que están haciendo? ¿Cómo están organizándose? Pues, ¿de qué se están apoyando las familias para educar a sus hijos
al margen del sistema. Profundízame esa parte, por favor. Con todo el gusto. Mira, para mí es un gran gusto conversar de esto porque veo cómo una iniciativa privada se ha ido consolidando. Esto surgió a raíz de la pandemia. Sé que tenían una antigüedad mayor, pero se consolidó más fuerte en la pandemia. Entonces, ellos se comenzaron a organizar. Los padres de familia espontáneamente se dieron cuenta que, bueno, una de las carencias que tiene el homeschooling es la capacidad de socialización de los chicos. Entonces se dieron cuenta que si tienes un padre homeschooler, otro padre homeschooler, otro, se pueden reunir y comenzar a hacer actividades de salidas de campo, actividades de tipo coloquio, conversaciones. Entonces ellos comenzaron a través de un grupo de WhatsApp, primero de Facebook, luego de WhatsApp, comenzar a ponerse de acuerdo. Te puedo pasar el contacto de una web que no solamente es de Ecuador, sino que es una web que le hace, digamos, tracking al tema de homeschooling en todo el mundo. Y digamos que la web de la subweb de cada país está manejada por las organizaciones que ya se han ido consolidando. En el Ecuador, y justamente hace un par de días vi un reportaje que se hizo en uno de los medios de prensa más relevantes de nuestro país, se menciona que de forma oficial, registrada, hay aproximadamente entre 200 y 300 niños que ya están haciendo homeschooling de manera oficial, legal y sostenida. Y esto yo debo resaltar que si vemos desde el año 2020 a 2025, son solo 5 años, ha tenido un crecimiento exponencial considerable. Y cada vez es una alternativa. Lo que sí es importante es que, como en el Ecuador es legal, pero no se abastece nuestro sistema educativo, ha permitido que esto surja. Yo espero que, dado que se están haciendo más visibles, no vaya a haber más bien lo contrario y que, dado que ya tienen mucha exposición, haya rechazo y más bien que se les vaya a buscar poner más imposiciones legales o truncarles la forma en la que lo están haciendo. Los padres daban testimonios y mencionaban que, claro, uno de los padres ha decidido renunciar a su trabajo o hacerlo a tiempo parcial para poder dedicarse de lleno a tener ese tipo de propuestas. Uno de los costos que ellos mencionaban que ahorraban eran, por ejemplo, tanto en recursos como en tiempo, el traslado. Ciudades como Quito, en el Ecuador, tienen un problema de tráfico muy complejo, muy parecido a Bogotá, muy parecido a México, DF, y cada vez es más difícil trasladarse. Entonces, si la escuela en la que tú deseas inscribir a tu hijo queda lejos, debes considerar 1 hora de ida, 1 hora de regreso, lo cual de 24 horas del día sí tiene una porción considerable de tiempo que se ahorra. Entonces, yo espero que este movimiento se siga consolidando y más bien que tal vez ahí se podría plantar un proyecto piloto de algo similar a vouchers, en donde el gobierno les entregue el equivalente a su pago de impuestos y asignación presupuestaria para que puedan ir a una escuela pública, que ya que no están yendo, con eso puedan pagar los recursos que necesitan y también utilizarlo como parte de salidas de campo y demás. Conversé con una de las personas que lidera este movimiento y me mencionaba que ella se encuentra en el extranjero y ella sigue practicando homeschooling y en el lugar en donde se encuentra, como ella no está usando el sistema público de educación, a su hijo le otorgan un monto mensual, que lo pagan anual, considerable, y que con eso ella puede comprar los materiales, los libros, puede acceder a clases adicionales. Me mencionaba también temas de equinoterapia, que ella de otra manera no les podría pagar de ninguna forma. Entonces es un doble aprendizaje y un mayor provecho para el estudiante. Tiene el homeschooling y tiene también todas estas clases adicionales que recibe por derecho, dado que ya se está dando una asignación presupuestaria. Sí, en mi caso, más que pregunta, es un comentario y lo veo desde el punto de vista de un abogado, ¿no? Que es mi caso, ¿no? Desde el liberalismo, cuando nos preguntan propuestas legislativas, mi primera respuesta es desregular. Y regulación mínima necesaria, o como yo siempre digo, la mejor regulación es la que no existe. Y no es que no haya regulación,
es la autorregulación, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, ¿no? Y tú has hablado en dos oportunidades, me pareció verlo, esa especie de orden espontáneo de crear tu propio sistema de reglas cuando mencionaste tu propia experiencia en la universidad privada en la que estás, que empezaron ilegales y que hoy se consolidan como una excelente alternativa, como una solución privada luego de tantos años. Y claro, es tratar de enseñarle al ciudadano promedio que ilegal no necesariamente es ilícito o malo. Es enseñarles de pregúntate cuál es el objetivo final de esa ley. ¿Esa ley va a procurar un bienestar para ti? Porque también era legal todo el régimen, el régimen que se instauró durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, durante el régimen nazi, las leyes que establecieron la discriminación hacia los judíos y hacia ciertos sectores de oposición al régimen nazi. Eso era perfectamente legal. La pregunta es, en los términos que citaste a Hayek con Camino de Servidumbre, que justamente señala cómo el aparataje legislativo termina ayudando a los regímenes totalitarios, ¿no? Tú te tienes que preguntar si esa ley abona en el ejercicio de tus libertades y derechos o si más bien son directrices para cumplir con un status quo que no está preocupado por tu bienestar. Es tratar de enseñar desde ese punto de vista una cultura cívica. Y lo ato con lo segundo, con esta experiencia que también te preguntó Antonio, con el homeschooling, que está escasamente regulado. Y porque está escasamente regulado es porque funciona. Yo lo digo yo pienso que todos estos países son muy similares. Por ejemplo, Venezuela está hiperregulada, en extremo en la mayoría de sus áreas. Pero llegó el punto de la hiperregulación que para poder cumplir con un negocio, para poder cumplir con un proyecto, un emprendimiento, tienes que salirte de ese entramado y buscar, por así decirlo, el mercado negro, el mercado libre, ¿no? O hay áreas de oportunidad que no están reguladas. Por ejemplo, las criptomonedas todavía como tal no están tan altamente reguladas y hay todo un mercado aquí en Venezuela. O sea, nosotros tenemos un crecimiento exponencial de los criptoactivos, no porque tengamos una economía floreciente, sino fue porque fue nuestro mecanismo de defensa y no está regulado. Entonces, también es enseñar que lo que está escasamente regulado son oportunidades para llevar a cabo proyectos a favor del individuo en circunstancias altamente reguladas, como por ejemplo el caso en la mayoría de los espacios, ¿no? Entonces, me pareció súper oportuno que mencionaras estas dos situaciones para tratar de enseñar una diferencia de lo que debería ser una verdadera ley, lo que debería ser un ordenamiento jurídico escasamente regulado, pero eso no significa igual a caos. Porque si tú estableces tus propias reglas, un pacto con el otro, con el tercero, sin perjudicar al otro, hasta donde llegan tus derechos y libertades, ¿cuál es el problema, no? Orden espontáneo, ¿no? Solamente un comentario, Andrea, muchísimas gracias por lo que has puntualizado. Mencionar una cosa, o sea, a veces pensamos que no se le puede dar al individuo la posibilidad de pensar y decidir. A veces incluso aquí se ha analizado mucho en Ecuador, se dice, ¿cómo le puedes decir a un papá que tome la decisión sobre la educación de su hijo si ese papá no ha ido a la escuela formal hasta la universidad o no ha estudiado formalmente X número de años? Pero yo sí creo que hay un principio natural muy básico. Los padres, manteniendo también que siempre hay un espacio a error y diferencia, los padres en la mayoría de los casos van a buscar lo mejor para sus hijos. Exactamente. En la mayoría de las ocasiones, los padres van a hacer esfuerzos adicionales, van a buscar la mejor manera de darle incluso lo que no tuvieron para que sus hijos estén mejor educados y tengan un mejor futuro. O sea, y ahí debemos aterrizarlo todo al individuo, ¿no? Porque yo no creo que los papás estén pensando únicamente en quiero que mi hijo aporte a la sociedad ecuatoriana. Están pensando en el futuro de esa persona, de Claro. su círculo más chiquito, del núcleo más importante y de su propia eh, relevancia, que es la propiedad de sí mismo. Entonces, ahí yo creo que nos equivocamos y decimos no, le endosamos mejor la responsabilidad a otro. Y ahí viene también la naturaleza del ser humano de a veces
endosar la responsabilidad también para lavarse un poquito las manos, ¿no? Y decir, Claro. bueno, mejor que lo eduque otro, mejor que haga otro, porque yo no quiero quedarme con la culpa de que lo hice mal porque yo no estoy lo suficientemente preparado. O sea, yo personalmente te digo, yo no tengo hijos, pero yo no sé si yo estaría en la capacidad de hacer homeschooling a un hijo mío. Pero sé que si alguien considera que eso es la mejor manera de hacerlo, pues siga. Y siguiendo con el tema que decías del tema de las regulaciones, debemos también recordar, y solamente muy breve, que las regulaciones en la mayoría de los casos responden a la democracia y responden a lo que la mayoría quiere. Y muchas veces nuestras constituciones están hechas con un número de cosas que nos ponen qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, que sí, que no, para tratar de regular lo que más se pueda, pensando que ahí es donde más va a florecer el individuo, cuando es todo lo opuesto. En el Ecuador tenemos una constitución increíble, solo la voy a definir como increíble, se está buscando cambiarla, pero también yo me muero de miedo de qué va a pasar, porque igualmente, ¿quién la va a redactar y con qué propósito? Entonces, la democracia es el menos malo de los sistemas, pero es el que nos rige y lamentablemente es el que dicta qué es lo que debemos hacer todos. Entonces, muy de acuerdo con lo que tú mencionas, más bien confiemos en el individuo, démosle la posibilidad de ser libres, decidir y yo creo que debemos apostarle al individuo como raíz de todo. Aquí en este índice de libertad económica y de libertad educativa nos damos cuenta que en Latinoamérica y en Ecuador, por lo menos, obviamente en Venezuela, ni confiamos en el individuo ni en la familia, porque el Estado se apoderó de la decisión de cómo van a educar a sus hijos, pero tampoco confiamos en los maestros, en los docentes, en los profesionales de la educación, porque no les permitimos que puedan justamente, bueno, mostrar, ofrecer servicios, diferentes alternativas a la familia, a los que serían los consumidores, con lo que en unas sociedades así, donde está tan limitada la libertad, bueno, lo que nos conseguimos son índices como este, donde todos estamos dependiendo de otros, del gobierno, de los gobernantes, del Estado, y poca libertad nos queda a las personas. Lamentablemente sí. Por eso es que nosotros hemos hecho también este índice para sacudir un poco la discusión, porque se han hecho índices de muchos temas y también de educación, pero desde otras aristas. Entonces nosotros consideramos con nuestro director de investigación que es importante traer la discusión de cuánta libertad educativa hay en nuestros países. Y esta herramienta, que ya pronto la publicaremos, buscamos que haga este sacudón y que quienes toman las decisiones lo tomen en cuenta para poder considerar que el individuo debe tener una mayor relevancia y un mayor protagonismo. ¿Cómo queremos que la gente se ponga la camiseta del país si no le dejamos hacer nada? Y solamente se busca que agachen la cabeza, que a veces es conveniente para que se cumplan esos propósitos fuera de la agenda de cada persona. Entonces, sí es importante que nosotros como ciudadanos sepamos que debemos ser protagonistas de nuestra vida. Debemos tomar las riendas de nuestra vida, arquitectos de nuestra vida. Bueno, yo con esa reflexión ya me doy por bien servido. Andrea, ¿algún comentario adicional? Cuéntame. No, nada, me quedo con esas palabras de cierre de ambos y especialmente las de Tatiana. Y obviamente se dice va a estar muy pendiente de la publicación del índice de libertad educativa. Y quienes nos están viendo sigan las redes de Se Dice porque vamos a continuar con estas charlas ahondando y en el que cada experto fijará su postura y su posición, su perspectiva, su experiencia de cada uno de sus países, porque eh, la riqueza de lo que nos has traído hoy en la mañana, Tatiana, evidentemente no se ve necesariamente en el índice, así que agradecidos por esta conversación y por ese feedback y ver cómo se da realmente. Una cosa es cómo se da en el papel, cómo está establecido, y otra cosa es la experiencia, ¿no? Entonces, esto es invaluable. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y ya saben, cuando gusten estoy muy a las órdenes para todo lo que plantee ese día. Gracias.
Bienvenidos. Con todo gusto. Bueno, hasta luego. Chao, Andrea. Chao, Tatiana. Muchísimas gracias. Bueno.